Eh, en el día de hoy, nosotros vamos a empezar ya con el núcleo 2 de esta eh, asignatura. Hemos ya visto todas las herramientas del núcleo 1, que todavía tienen un tiempo más para seguir utilizando e integrando, pero vamos a empezar a ver algunas de el núcleo 2, que ya van a ver que están relacionadas con las anteriores, por supuesto, pero aparecen ahora nuevos conceptos que nos serán útiles. Entonces, un poco como para empezar, pero también como repaso, tenemos ahí gráficas de dos funciones. ¿Bien? Una gráfica azul, una gráfica violeta. Y yo les aseguro que una de esas gráficas corresponde a una función que le vamos a llamar f, y la otra corresponde a su derivada. ¿De acuerdo? A f'. Entonces, ¿cuál es cuál? Ya, debería ser bastante evidente cuál es cuál, pero intenten decirme para ustedes cuál es cuál y por qué, cómo se dieron cuenta. La roja es la derivada, ok, ¿por qué? Ajá, sí. Bien, entonces, lo que podemos usar son esos teoremas que ustedes vieron en Matemática 1, en aplicaciones de la derivada, sí que se llamaban criterios de la derivada primera, que en este caso, si lo hacemos en ese orden, vale, ¿no? Decíamos que el signo de la derivada se correspondía con el crecimiento de la función original. Entonces, acá, como la función roja tiene signo positivo, si tus imágenes son positivas, la otra, si fuese la función original, tendría que ser siempre creciente, y lo es. Bien, o al menos en el intervalo de trabajo. ¿Podría ser al revés? ¿Podría ser la azul la derivada de la roja? Porque, a ver, e a la x es la derivada de e a la x y viceversa. O sea, una función puede ser la derivada de otra y esa la derivada de la primera. Puede llegar a pasar. Son casos raros, pero puede llegar a pasar. Este es uno de esos casos raros. ¿Podría ser la azul f' y la roja f? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Obviamente. Lo que me interesa es el por qué, más que el sí, no. ¿Podría ser la integral? Sí, eso sí. Sí, porque si esta es la derivada, yo para integrar podría pasar al azul. Sí, estamos de acuerdo. ¿Podría ser la derivada? Denme una justificación. ¿Qué ven que a ustedes les permite decir no es la derivada? Bien, perfecto. Ustedes dicen, bueno, si fuese la derivada, la roja tendría que tener un comportamiento de crecimiento compatible con el signo del azul. Como la roja ya vemos que es siempre decreciente, el azul debería ser siempre negativa. ¿Es siempre negativa? No, entonces no puede ser. Entonces estamos de acuerdo que la función f es la azul y f' es la roja. Ahora, nos hacen dos preguntas que son un poco de repaso, pero para ponernos a tono. ¿Qué información de la gráfica de f' podemos hallar a partir de la de f? Es decir, si yo conociese solamente esta gráfica, la azul, ¿cómo podría hacer a partir de esa gráfica para esquematizar más o menos la gráfica roja? ¿Qué herramientas utilizaríamos? Bien, podemos sacar información, a eso le llamamos información cualitativa, ¿no? Como analizamos el comportamiento de una, podemos predecir el comportamiento de la otra. Decimos, bueno, esta es siempre creciente, entonces sí o sí su derivada tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar información cualitativa. Ahí no estamos dando cantidades, estamos dando cualidades, ¿no? Características. Bien, y cuantitativamente, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos analizar los datos numéricos de este gráfico
para plantear algo similar a este gráfico. Dicho de otra manera, ¿cómo podríamos ver en este gráfico información numérica de la derivada de esta función para plantear esta? ¿Cómo harían? Por ejemplo, ustedes ven que cuando x vale 0, f vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Y f', cuando x vale 0, f' vale 3. ¿Cómo puedo ver acá ese 3? Por acá yo veo la imagen, pero yo lo que quiero ver es la derivada, que vale 3. ¿Cómo podría ser? Bien, ¿de quién? ¿A quién tengo que dibujar ahí? A la recta tangente, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que podría hacer es, a ojo, esto es aproximado por su esquema, hago una recta tangente ahí, ¿no? Más o menos me fijo cuál es la pendiente y ese número me debería dar cercano a 3. Bien, entonces yo digo, entonces para este punto la derivada es 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo hago en 2, por ejemplo, acá, en este punto, ¿qué pasa con la pendiente de la recta tangente? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, está menos inclinado, ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar con la derivada? ¿Ser mayor o menor que 3? Menor, lo es, ¿no? Bastante menor, de hecho. ¿Sí? Y de esa manera, tomando diferentes puntos de acá y haciendo sus rectas tangentes y viendo sus pendientes, podría ir haciendo un esquema más o menos de esta función. ¿Ok? Y ahora nos preguntan al revés. ¿Qué información de f podríamos hallar si solamente nos dan f'? ¿Bien? O sea, nos preguntan lo inverso, lo opuesto. Nos dan como información, como dato, la roja, y nos dicen, bueno, esquematiza el azul. ¿Mm? Bien, por ejemplo, cualitativamente, ¿qué puedo decir? ¿Qué característica puedo decir de la azul conociendo la roja? Que va a ser estrictamente creciente, ¿estamos de acuerdo? Y hasta eso lo podría ampliar más, ¿bien? Ustedes cuando terminaron matemática 1 ya vieron, dijeron listo, si es positivo creciente, si es negativo decreciente. Acá ya hasta podemos dar un poco más de detalle con todo el análisis que fuimos haciendo. Por ejemplo, acá es positivo y es muy positivo en esta zona y no tan positivo acá. O sea, es positivo pero cercano de 0, ¿no? Como que va decreciendo la derivada. Entonces, esto significa que va a ser siempre creciente, pero que en esta zona va a crecer mucho, va a crecer rápido, y después va a crecer cada vez más lento. ¿De acuerdo? O sea, ustedes ya se imaginan un comportamiento de primero crece rápido, pendientes grandes, y después a medida que avanzo va creciendo más lento, más lento, más lento, más lento. Siempre creciendo, ¿bien? Pero con diferente velocidad de crecimiento. Bien, eso es cualitativo. Y si tuviéramos que sacar información cuantitativa, ¿qué podríamos hacer a partir de esta gráfica para esquematizar esta? Bien, perfecto. Podemos hacer aproximaciones de cambio. ¿Cómo harían? ¿Cómo hacíamos una aproximación de cambio acá? Con la información que tenemos, no tenemos ley. Podríamos hacer sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Hacer sumas de Riemann más o menos exactas, dependiendo de lo que nos interese, y ahí vamos a aproximar el cambio. Por ejemplo, si yo hago entre 0 y 2, el cambio que me da es aproximadamente 2,5. ¿Bien? ¿Dónde veo eso acá? Yo hago la suma de Riemann y me da 2,5. ¿Cómo lo veo eso en esta, en la azul? Bien, esto lo que estoy preguntando, esto es el centro del núcleo de integrales. O sea, esto es lo que tienen que manejar así cuando ustedes digan, entendí integrales. ¿De acuerdo? Es este paso entre f y f' y saber cómo usar una para resolver cosas de la otra. Y qué límites tienen, qué problemas tienen, es decir, bueno, esto lo puedo hacer hasta acá. Necesito más información o necesitaría esto para hacerlo de esta manera. Eso es la
primera parte de este tema, del núcleo 1 que estuvimos viendo, es esto. Bien, nos diría 2,5. ¿Dónde veo ese 2,5 en esta gráfica? Si la suma de Riemann entre 0 y 2 acá, me da 2,5. Es lo que aumentó en ese intervalo. Perfecto. Bien. Fíjense, acá empezó en 1 y en 2, ¿cuánto está? Aproximadamente en 3,5. Bien. Esa diferencia es el 2,5 que yo encontré acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué problema tengo? Supónganse que ustedes hacen un montón de sumas de Riemann, así que conocen los cambios para un lado, para el otro, o sea, ya conocen todos esos cambios. ¿Qué problemas se van a encontrar si yo les pido que ustedes esquematicen esta gráfica? Hay un problema central ahí. Exacto, no sabemos dónde arranca y dónde termina. O sea, acá ya sabemos que pasa en 0, 1 porque lo estamos viendo. ¿Bien? Pero si no me hubieran dado esta gráfica, a mí lo que me dice es entre 0 y 2 aumenta 2,5. Ok, pero ¿desde dónde? No sé. Aumenta 2,5. O sea, ustedes podrían haber empezado acá e ido hasta 2,5 si querían. O haber empezado en 4 y terminar en 6,5. ¿Bien? Lo que nos faltaría es un punto de paso. Si no nos dan eso, esto no lo podríamos haber graficado nunca. ¿Sí? Podemos tener información de los cambios, de cuánto aumenta o cuánto disminuye, pero no por dónde pasa. ¿De acuerdo? Si nos dan ese dato, lo podemos hacer tranquilamente, pero si no nos dan ese dato, no. Bueno, ahora, esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora, es algo útil en general, esto a ustedes les va a servir bastante en sus carreras, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden medir o contar como dato una cierta función y necesitar estudiar su derivada. Puede pasar. Bien, no sé, conocen la carga eléctrica y necesitan conocer la corriente eléctrica. Bueno, la corriente es la derivada de la carga. Entonces, conociendo la función carga, van a poder sacar información de la función corriente, por ejemplo, o viceversa. Bien, también puede pasar que ustedes midan velocidades y necesiten información de la función original. También lo van a poder hacer. Bien, aproximadamente, quizás, con suma de Riemann, lo que sea, pero van a poder pasar desde acá hasta acá. Eso pasa. ¿Por qué? Y un poco me meto más que nada en utilidad de esto. Porque no siempre es fácil medir la amplitud directa que yo quiero medir, sino que quizás a veces es difícil, no se tiene un método para medir esto, pero sí se conoce un método sencillo para medir esto, por ejemplo. ¿Bien? Hay un aparato que mide velocidad, en vez de medir la función original. Bueno, no importa. Mediré la velocidad y mediante integración, sumas de Riemann, todo lo que estamos viendo, lo que estuvimos viendo en el núcleo anterior, obtengo información sobre la función original. Puede pasar. O viceversa, ¿no? Pero también hay casos donde ninguna de las dos es muy fácilmente medible, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estas funciones, cuando hacemos una aplicación, acá la variable independiente suele ser el tiempo, ¿no? Concentración de cloro en función del tiempo. Bueno, la velocidad a la que cambia el volumen de un reactor, de un bioreactor, en función del tiempo. ¿Sí? La mayoría de las veces esta variable es el tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo que estudiar, por ejemplo, la degradación de carbono 14? ¿Lo han visto en química real? Que es un isótopo que se usa para medir tiempo de degradación de algo, para datar cuánto tiempo hace que eso murió. El carbono 14 cambia, o sea, disminuye en periodos de aproximadamente 4.000 años. Si yo tengo que hacer esta gráfica, tendría que hacer una medición cada 200 años. Complicado mi experimento, ¿no? Incluso si tuviera que hacer la gráfica de la velocidad. Si tengo que medir la velocidad a la que cambia la cantidad de carbono 14 en función del tiempo, tendría que tomar periodos de unos 4.000 años para tener una gráfica confiable. No se puede, ¿no? Estamos de acuerdo. También pasa cuando estamos midiendo, por ejemplo, partículas subatómicas.
y queremos ver el movimiento, el salto de un electrón. Sucede en femtosegundos o menos. O sea, estamos viviendo tiempos súper pequeños. Es prácticamente imposible que yo pueda medir ese proceso, alguna característica de ese proceso en función del tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tengo aparatos que midan tan rápido. Y tampoco la velocidad, o sea, ninguna de las dos las voy a poder medir. Entonces, lo que uno puede hacer también es, y se hace mucho, lamentablemente para ustedes, pero se usa mucho más, y de hecho se usa creo que más que esto, es no medir la función, o sea, la magnitud en función del tiempo o su derivada en función del tiempo, sino la relación que existe entre la función y su derivada. ¿Ok? O sus derivadas, puede aparecer la derivada segunda, ya veremos casos. Pero ¿a qué voy con eso? Miren, vamos a completar de a poco este gráfico. Acá aparece algo raro, que quizás nunca lo vieron, pero lo vamos a poder manejar sin duda. Fíjense cuáles son las variables que aparecen en los ejes de este gráfico. En el eje vertical aparece f', ¿bien? Y en el eje horizontal aparece f. ¿Quién desapareció ahí? X, ¿no? La variable independiente original ya acá no está. Obviamente está dentro de cada uno de estos, por supuesto, ¿no? F depende de X y F' depende de X. Pero no aparece directamente X. Entonces, en esta gráfica yo lo que voy a tener que graficar es qué relación hay entre F y F', olvidándome de X. ¿Bien? ¿Qué forma creen que va a tener esta gráfica? Los que la vieron ya no, pero quienes la ven por primera vez. Si yo relaciono F con F', ¿qué forma esperan? ¿Va a ser una exponencial? ¿Va a ser una parábola? ¿Una cuadrática? Ok. ¿Alguien más? ¿Todos esperan cuadráticas? Arriesguen, vamos. O sea, ya sé que no lo saben, pero imaginen un poco. Bueno, vamos a ver qué forma tenemos, qué forma aparece ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que tenemos que buscar es, para un cierto valor de f, no tengo, ¿sí? Para un cierto valor de f, tengo que encontrar el valor de f' que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con 1. Si f vale 1, ¿cuánto vale f'? ¿Cómo veo eso? ¿Dónde me fijo en los gráficos? Bueno, yo ahora, este eje X ya no lo voy a leer directamente, pero acá el eje X no está, ¿no? Entonces digo, f vale 1. Me voy a la gráfica de f. ¿Sí? Entonces, f, ¿cuándo vale 1? Acá. En este punto. ¿De acuerdo? F vale 1, porque acá yo las F's las tengo acá, las imágenes de F. Entonces, F vale 1 en este punto que tenemos acá. ¿Se ve? O sea, para qué X, F vale 1. 0. Entonces, lo que me tengo que fijar es cuánto vale F' para ese X. Entonces, si X vale 0, ¿cuánto vale F'? 3. ¿Esto cómo lo puedo pensar? Que en el momento en que la función valía 1, su derivada valía 3. ¿De acuerdo? Lo que me olvido, lo que no voy a graficar acá, va a ser ese momento. O sea, el x igual a 0 acaba de desaparecer. Lo que voy a anotar van a ser los otros dos valores. ¿Cuál es el valor de f y cuál es el valor de f'? ¿Cómo lo escribo? Bueno, si f, cuando f vale 1, en ese mismo momento su derivada valía 3. Entonces el punto va a aparecer ahí. Si me deja escribir. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia entre los tres gráficos?
En estos dos aparece explícitamente la variable independiente x. Acá no. Como siempre tengo dos variables, acá tengo x, mejor dicho, f en función de x, f' en función de x. Y acá desaparece esa x y lo que voy a tener que graficar es f' en función de f. La derivada en función de cuánto valía la función en ese momento. Bien, díganme otro punto, a ver. Por ejemplo, f2. ¿Cuánto vale f' cuando f vale 2? Bien, ¿dónde empiezo? ¿En el gráfico de arriba o en el gráfico de abajo? En el de arriba. Entonces, lo que tengo que ver es cuándo f vale 2. Entonces, f vale 2 en este punto, ¿estamos de acuerdo? Ahora, lo que tengo que ver es, para ese valor, para ese punto, para ese valor de x, que esa x no la voy a tener en cuenta, pero me sirve, ¿cuánto valía la derivada? ¿No? Entonces estoy acá. ¿Cuánto valía la derivada? 2 también. ¿Se ve? Entonces, hago un punto en el 2, 2. Cuando x vale 2, perdón, cuando f vale 2, f' también. Es como que trazo una recta vertical, ¿no? Y me fijo para esa misma recta vertical, que sería un idéntico valor de x, cuál es el valor de f, cuál es el valor de f' y los relaciono. Todo suyo. ¿Qué pasa cuando f vale 3? ¿Cuánto vale f'? 1. Miren, f vale 3 acá, ¿no? En un valor en x que está más o menos por ahí. Ese mismo valor en x, que está como por acá, la imagen de la derivada es 1. Entonces, mi punto va en el 3 para f, 1 para f'. A ver, ¿llegamos? Ah, sí. Sí, bueno, podemos. 3,5 en f. ¿A qué imagen le corresponde en este gráfico? Sí, muy bien. ¿Los demás lo ven? Si la imagen es 3,5 en f, o sea, yo tengo en f la imagen, yo tengo que buscarla acá. Para esa x, ¿cuánto vale la derivada? $0,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando f vale 3,5, en ese momento su derivada vale 0,5. Sí. Ujú. Muy buena pregunta. La voy a dejar en suspenso, pero la voy a responder. Bien. Entonces, ¿qué obtenemos? Si yo siguiese haciendo eso para un montón de valores, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a aparecer ahí? Una lineal. ¿De acuerdo? Un segmento de recta. ¿Sí? De hecho, ahí tienen algunos resultados y aparece esa lineal. ¿Ven? De hecho, se los aseguro, aparece esa lineal. Si siguen haciendo, ahí nosotros tomamos algunos valores de f y de f', si tomamos todos los infinitos valores de f y los relacionamos con los de f', aparece esa función.
Entonces, fíjense, no se mareen por la ecuación. Si yo tuviese que dar una ley para esta gráfica, acá lo que a mí me pasaría es que yo tengo y x, ¿no? Entonces, al ser una lineal, sería y igual a m por x más b. M sería la pendiente de esa recta. Me fijo. Si tomo un punto, me muevo 1 a la derecha, tengo que bajar 1. Entonces la pendiente es menos 1. Y la ordenada del origen es 4. ¿No? Entonces, la ley de mi lineal sería esta. Pero yo no tengo y x. Y sería mi variable independiente, es f'. Y x es mi variable independiente, que es f. Entonces, en definitiva, de acá sale esto, ¿no? F' es 4 menos f. Entonces, fíjense lo que obtuvimos. Ahí tenemos que f es esa, que tenemos esa forma ahí, parece ser o una exponencial o una homográfica, no sabemos. F' es la que tenemos ahí abajo, que también parece ser o una exponencial o una homográfica, tampoco lo sabemos. Pero, si en vez de ver la relación de f y f' con respecto a x, analizo esa relación entre sí, entre f y f', aparece una relación lineal. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que la derivada de f siempre es 4 menos la imagen de f. Siempre, para cualquier x que yo tome. Entonces, eso significa que si yo conociese un valor de imagen de f, ya inmediatamente puedo conocer cuánto vale su derivada. Por ejemplo, yo les digo, bueno, estoy en este punto. No. A ver, vamos a hacer uno sencillo. Estoy en este punto de acá. ¿Sí? Lo marco. Acá. Les pregunto, calculen la derivada de la función en ese punto. ¿Ok? Ahí, hasta ahora, hasta lo que ustedes me respondieron antes de que empecemos a ver esto, la estrategia que me habían dicho para calcular la derivada numéricamente en ese punto era hacer una recta tangente y ver más o menos la pendiente, ¿se acuerdan? Dijimos, esa es la estrategia para ver la derivada. Pero ahora, ya sabiendo esto, si yo les digo cuánto vale la derivada en ese punto, ustedes me lo pueden decir hasta exactamente cuánto vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la imagen de la función en ese punto? ¿Cuánto vale f para ese punto? 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a valer la derivada? 4 menos 1,5. O sea, 2,5. Bien, de hecho, si lo verificamos acá, en ese punto, es 2,5. ¿Se ve? Hasta incluso es una forma de calcular. Si conocemos esto, tenemos una forma de calcular derivadas conociendo imágenes de la función original o calcular imágenes de la función original conociendo la derivada. Acá yo también lo puedo hacer de otra manera. Por ejemplo, le podría decir en qué, para qué valor de imagen la derivada se hizo igual a 4. Sí, igual no está funcionando. ¿Por qué? Ah, sí, está bien. Sí está funcionando. ¿Para qué valor? O sea, ¿cuál es la imagen de la función cuando la derivada es 4? ¿Qué hago? Reemplazo el 4 ahí, ¿no? Entonces me queda que f es 0. O sea, la derivada vale 4, acá, en este valor de x, y en ese valor de x la función vale 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora aparece otra estrategia más para relacionar derivadas y funciones. Una era la que ustedes ya conocían de matemática 1. Tengo la función, puedo analizar, tengo conclusiones sobre su derivada.
Otra fue la que vimos en el núcleo 1, que es, yo tengo la derivada, puedo sacar información sobre la función original, hago sumas de Riemann, integro, etc. Y ahora aparece otra estrategia más, que son estas expresiones en donde hay una relación directa entre una y otra. ¿Bien? Que acá la x no aparece, simplemente veo cómo se relacionan las imágenes de la función con las imágenes de su derivada. Entonces, dependiendo de los datos que yo tenga, voy a poder usar o esta, o esta, o esta, y veré cuál me conviene. Entonces, acá su compañero hizo una pregunta que es interesante, que es, nosotros este gráfico lo obtuvimos a partir de acá, ¿no? Teníamos la función y su derivada, fuimos analizándolas en conjunto y llegamos a este gráfico. Y este gráfico, como vemos que es una lineal, llegamos incluso hasta esta expresión. Ahora, su compañero me pregunta, bueno, pero, ¿y si yo tuviese esto? Si a mí esto no me lo dan. Me dicen, f' es igual a 4 menos f, o me dan esta gráfica. ¿Yo podría volver? Podría decir, ah, entonces tus funciones son esta y esta, por ejemplo. ¿Bien? ¿Y de qué manera? ¿Cómo puedo hacer para, conociendo esto, ir para el otro lado? Llegar a cuáles son las f y f' que cumplen esta igualdad. Porque, a ver, estamos de acuerdo que no todas lo hacen. Por ejemplo, analicemos una función cualquiera. Sí, aparecerán. Pronto. Supónganse, no, derivada no. F de x es x cuadrado. Entonces, f', 2x. Vamos a ver si estas cumplen esta igualdad. Entonces reemplazo. En vez de poner f', pongo 2x. 4 menos. Y en vez de poner f, pongo x cuadrado. ¿Cumple la igualdad? ¿Esta expresión y esta expresión son lo misma? No. O sea que si yo conozco esto, yo ya puedo asegurar que f no puede ser x cuadrado. ¿Se ve? O sea, esto no vale si f es x cuadrado y f' es 2x. No puede ser. Digo, bueno, a ver, planteo otra. F es seno de x. F', coseno. F' es igual a 4 menos f. ¿Vale esa igualdad? No. Entonces yo ya sé que esta f tampoco puede ser seno. ¿Se ve? Ya puedo empezar a descartar posibles funciones, expresiones para f o f', porque ya no me cumplen esta condición que yo acabo de descubrir. Ahora, ustedes me miran con cara de, bueno, qué aburrido, porque tendría que probar toda la vida. ¿Hay un método para yo sabiendo esto encontrar cuáles son las posibles f's y f's'? ¿Es una sola f y su derivada o hay muchas f's y su derivada? Pueden ser un montón de f's distintas. O sea, por ejemplo, acá yo veo esta que parece ser una exponencial. ¿Son todas exponenciales? ¿O podría haber alguna exponencial, alguna lineal, alguna? No lo sabemos. ¿Bien? Pero podría llegar a ser interesante. Y de hecho, les adelanto, que esta flecha sí está habilitada. Es decir, que sí hay métodos de, si conocemos la relación entre una función y su derivada, nos permita encontrar cuáles son ellas. Y esto está muy bien para las ciencias experimentales. ¿Por qué? Porque quizás a nosotros no podamos encontrar esto y esto experimentalmente. El proceso que estamos midiendo es muy lento, muy rápido. Ni esto lo vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer cantidad de carbono en función del tiempo, ni velocidad en función del tiempo. No podemos. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperar 4000 años para hacer estas gráficas. Pero quizás lo que hacemos es medir al mismo tiempo cuánto carbono hay y a la velocidad a la que está disminuyendo. ¿De acuerdo? En un cierto momento, en un solo punto. Digo, ah, mira, tengo esta cosa. Ahora tiene esta cantidad de carbono, tantos moles de carbono, y está disminuyendo a una velocidad de tantos moles por segundo. Entonces lo que encuentro es un punto de esta gráfica. Cuando hay tanta cantidad de carbono, la velocidad a la que decrece es esta, punto. Hago el puntito. ¿Se ve?
No tengo que esperar todo un montón de tiempo. Lo hago en momentos puntuales. Y después digo, ah, bueno, a ver, agarro esta. Ahora tiene esta cantidad de carbono y está decreciendo a esta velocidad. Fíjense, con 5 puntos, con 5 mediciones, ya puedo decir, ah, esto se va a comportar así, lineal. Encuentro esta expresión, la relación entre la derivada de la cantidad de carbono y la cantidad de carbono, y lo que estaría bueno es que a partir de esto yo pueda encontrar las funciones. ¿De acuerdo? Y sin necesidad de medir a lo largo de 4000 años, puedo encontrar aún así la función que me dice cómo cambia el carbono en función del tiempo. De hecho, así se hacen las funciones a tiempos muy largos. No sé si alguna vez se preguntaron que cuando les mostraban alguna dependencia en el tiempo, no sé, esto pasa mucho en geografía, que nos dicen cómo cambió la temperatura del planeta en los últimos 50.000 años. Y les aparece un gráfico que hace, no sé, como así, sube, baja, bla, bla, bla. ¿Cómo hicieron eso? Si no pudieron medir la temperatura del planeta hace 48.000 años. Bueno, lo que uno va haciendo es eso, relacionando temperatura en el planeta con la velocidad a la que cambia. Y a partir de ahí, sí, hacer este gráfico y a partir de este gráfico obtener estos. ¿Okay? Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hago a partir de esto pasar acá? Y en eso nos vamos a dedicar en todo el núcleo 2. ¿Bien? El núcleo 2 se va a dedicar específicamente a eso. A partir de este tipo de expresiones que relacionan a funciones y sus derivadas, llegar a cuáles son esas funciones y derivadas. ¿Cuáles son las funciones y derivadas que si yo las reemplazo ahí, esa igualdad vale? Entonces aparece la idea de ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Esta es la típica cosa que cuando una abuela ve que su nieto está estudiando ecuaciones diferenciales, dice, oh, mi nieto, ¿no? Como orgullo, ¿no? Tiene nombre de difícil ya, pero van a ver que podría ser peor. No voy a decir que es fácil, pero podría ser peor. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Ya lo vamos a ver con más detalle. Voy a volver un poquito para atrás. Acá aparecen dos palabras, y esas dos palabras son muy claras sobre lo que quieren decir, que son ecuación diferencial. ¿A qué me refería cuando hablaba de ecuación? Una igualdad. Entonces, siempre que yo exprese una ecuación diferencial, tiene que haber un igual, para que sea ecuación. ¿De acuerdo? Y yo sé que ahora me miran con cara de obvio, pero después me escriben ecuaciones diferenciales y se olvidan de poner el igual. Entonces, siempre tiene que haber una igualdad ahí, sí o sí. Y la idea de diferencial a la diferencia, sí. Pero en el cálculo diferencial, ¿cuál era el elemento central del cálculo diferencial? No. Dentro de ese elemento hay una resta, por eso se llama diferencial. ¿Eh? Por ejemplo, ustedes, el libro que nosotros usamos se llama Cálculo Diferencial e Integral. ¿A qué se refiere con eso? Eso, perfecto. Diferencial en matemática se refiere a que aparecen derivadas. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la derivada aparecían deltas en la definición de derivada? Ese delta es una resta. ¿Bien? Una diferencia. De ahí viene la idea de relacionar a las derivadas con diferencias, con restas. Pero cada vez que ustedes vean en matemática la palabra diferencial, ahí lo que aparece es una derivación. Mientras que si ven cálculo integral, aparece una integral. Ese es bastante más claro, ¿no? Entonces, la idea de que haya una ecuación diferencial es que hay una ecuación, una igualdad, y la idea de diferencial es que aparezcan derivadas. Entonces, esto va a ser una ecuación diferencial, primero porque es una igualdad, y después porque esa igualdad está relacionando funciones y derivadas. ¿De acuerdo? Esas son como las dos características básicas que tiene que cumplir una ecuación diferencial. Igualdad, que relaciona derivadas entre sí. ¿Sí? Funciones y sus derivadas. Eso. Bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Porque, como les contaba, cuando ustedes empezaron Matemática 1, nosotros empezamos a trabajar con funciones escalares. ¿Sí? Las funciones con las que ustedes empezaron al principio.
Y le dijimos, bueno, las funciones nosotros las vamos a usar como modelos. Van a ser herramientas matemáticas que les van a servir para explicar el mundo, para sacar predicciones de algo que están sucediendo, ¿bien? Es decir, la función escalar no es la realidad, va a ser un descriptor, un analizador de una realidad que ustedes están estudiando. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema? Que las funciones escalares no siempre son fáciles de obtener. A veces sí, a veces puedo medir y obtener una función, a veces no es tan fácil hacerlo. Y además que la realidad es dinámica, es decir, que la realidad cambia con el tiempo o con lo que sea. Hay cambios, hay posibilidades de modificaciones de lo que uno está midiendo. Entonces, para ver cómo cambia eso que yo vi en la función, aparecieron el cálculo diferencial y el cálculo integral. Aparecieron las derivadas, que nos permitían obtener velocidades, ver si una función era creciente, decreciente, extremos. ¿Bien? Y apareció lo más nuevito, el cálculo integral, ¿no? Que nos permitían aproximar o obtener exactamente cambios. Y eso lo que nos permite es estudiar la dinámica, ¿bien?, de este proceso. Cómo cambia en función del tiempo, por ejemplo. Bien. Ahora, el cálculo diferencial e integral se van a mezclar en las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? ¿Por qué se van a mezclar? El cálculo diferencial es muy claro. Dentro de una ecuación diferencial aparece una derivada, al menos. Entonces, ya todo lo que vimos en el cálculo de derivadas va a estar. Pero obviamente, si aparece una derivada y yo eso lo quiero resolver, quiero llegar a cuál es la f original, que si yo lo reemplazo en esa ecuación, vale, el proceso que voy a utilizar sí o sí va a ser una integración. ¿Bien? Si mi información es una derivada, para volver a la función original, no me va a quedar otra que integrar. Entonces, en las ecuaciones diferenciales va a haber como una unión, va a ser la primera vez quizás en donde tengan que utilizar con toda la facilidad las herramientas que vienen del cálculo diferencial que vieron en Matemática 1 con las que vimos en el núcleo anterior de integrales. Y además, por otro lado, las ecuaciones diferenciales yo las voy a poder usar de dos maneras. O voy a poder resolverlas, así le vamos a llamar, resolverlas para llegar a las funciones escalares. Volviendo al caso anterior, esa expresión que yo obtuve, f' es igual a 4 menos f, yo puedo resolver esa ecuación para ver cuáles son las f y f' que cumplen esa igualdad, que sería esta flecha, paso de la ecuación diferencial, la resuelvo y llego a la función escalar, o directamente puedo usar a la ecuación diferencial como modelo. La misma ecuación me va a permitir obtener información del proceso sin necesidad de conocer la función que le da origen. Por ejemplo, antes en el ejemplo anterior, yo les dije, bueno, si la función vale 4, ¿cuánto vale la derivada? Entonces ustedes vieron, hicieron la cuentita, me dijeron, vale 0, por ejemplo. Bueno, fíjense que yo ahí obtuve información de ese proceso sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. No llegué a cuál es la ley de f y de f'. Con sola la ecuación diferencial ya puedo sacar información sobre el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, en este núcleo vamos a ver ambas cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos usar las ecuaciones diferenciales para obtener las funciones originales? ¿O cómo podemos usar las ecuaciones diferenciales como modelo per se, sin necesidad de resolverlas? Bien. Entonces, les traigo algunos ejemplos un poco más concretos y más relacionados con lo que ustedes estudian, en donde aparecen ecuaciones diferenciales. Miren. Supónganse, de hecho, creo que vamos a resolverlos a los tres, a medida que pase el tiempo. Ya sea acá o en tarea de aula, van a usar los tres. Miren, el primero les dice, yo tengo acá una pelota, un objeto, a una cierta altura del piso. ¿Ok? Quieto. Está ahí, sostenido, quieto. La única fuerza que actúa es el peso que lo tira hacia abajo. La única fuerza que actúa. No, y yo tampoco lo estoy empujando ni para arriba ni para el costado, simplemente lo dejo caer. Bien. Voy a poner que la altura, voy a hacer un eje que crece hacia abajo y que originalmente esa altura es 0. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración de ese objeto en función del tiempo? Bien, 9,8. ¿Cómo escribo eso simbólicamente? La aceleración del objeto en función del tiempo va a ser siempre igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Nada raro, digamos, uno de los casos más sencillos de la física que puede haber. Ahora, yo les pregunto, bueno, entonces, denme una función, hallen una función que sea la altura en función del tiempo de ese objeto. O sea, ya no me interesa la aceleración, me interesa la altura, h en función del tiempo. ¿Cómo va a cambiar el valor de esa h en función del tiempo? Entonces, ¿cómo relaciono eso que acabo de obtener con h? A es igual a ¿quién? ¿Cómo? A la aceleración. ¿Y cómo lo puedo relacionar esa aceleración con la altura? Su derivada segunda. Entonces, esto es lo mismo que decir h segunda de t es igual a 9,8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué obtuve ahí? ¿Qué apareció ahí? ¿Qué es esto? Más fuerte. Sin timidez. Tengo un igual, tengo derivada. Es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? O sea, tengo, esta así escrita no aparece, porque me faltan las derivadas. Pero si en vez de escribir A, yo pienso a la A como la derivada segunda de la altura, esto es una ecuación diferencial. Que si yo la resuelvo, ¿a quién voy a poder obtener? A H, ¿de acuerdo? Si yo la resuelvo, resolver esta ecuación diferencial significaría obtener todas las posibles funciones H, ¿sí? Que cuando yo la derive dos veces me dé 9,8. ¿Cuántas hay? ¿Una? ¿Infinitas? ¿5? No sé. No hay ninguna, quizás. Ya lo veremos. Pero esto me permite plantear esta expresión, reconocerla como ecuación diferencial y a partir de ahí decir, como, bueno, voy a resolver esa ecuación diferencial. Voy a ver cuáles son todas las posibles h que cumplen esta condición, que su derivada segunda me da 9,8. Vemos otra. Acá tenemos un objeto unido a un resorte. Está en cero, que es su posición de reposo. ¿Vieron resortes en física? ¿No? Algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, raro. Ok, entonces, tenemos ahí un resorte. ¿Cuál va a ser la fuerza, a cómo podrían expresar ustedes la fuerza que soporta ese resorte? Eso sí lo habrán visto, por segunda ley de Newton. Suponiendo que no hay roce, bla, bla, bla. Masa por aceleración, ¿estamos de acuerdo? Segunda ley de Newton. Y después, hace unos años, hace unos 200 años, apareció un señor llamado Hooke, que lo que dijo fue, hizo una observación bastante de las que uno cuando se las cuentan dice, y sí, es bastante obvio, pero bueno, él la expresó matemáticamente y le puso su nombre y ahora es famoso por eso. Lo que dijo Hooke fue, bueno, yo tengo el resorte y está acá, está ahí quieto porque está en reposo. Si yo estiro el resorte y agarro el objeto y lo estiro, obviamente va a ser una fuerza sobre el objeto, ¿no? Va a querer volver hacia acá. ¿Qué pasa si lo estiro más? ¿Va a haber más fuerza o menos fuerza? Más fuerza. Eso fue la ley de Hooke. Dijo, mientras más estiro el resorte, más fuerza hay. Para un lado o para otro. ¿Bien? Solamente que lo expresó matemáticamente, entonces todo fue como, ay, sí, señor Hooke, muy bien. Lo que dice es que lo expresó de esa manera. La fuerza es K, que es una constante, ¿sí? Que depende del resorte, porque hay resortes más duros y resortes más blandos.
por X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mientras más X tenga, es decir, mientras más me aleje de mi zona de reposo, ¿sí? La fuerza va a ser más grande. Simplemente. Lo mismo vale para el otro lado. Mientras más lo comprima, la fuerza va a ser más grande. Me va a cambiar de signo porque en vez de ir hacia el 0 por un lado, va hacia el 0 por el otro, ¿no? Pero es lo mismo. Bien. Grandes ladrones de la ciencia universal. No, mentira, pobre Hooke. Después, a partir de ahí, se hicieron muchos descubrimientos muy importantes. Bien, quienes estudian licenciatura en química lo van a ver bastante a Hooke, porque es un modelo básico para vibraciones de enlaces entre átomos. Miren dónde llegó. No creo que ni él habrá pensado en algún momento que su ecuación iba a llegar tan lejos. Bien. Entonces, si la fuerza del objeto es masa por aceleración y también es la constante del resorte por X, según la ley de Hooke, yo puedo hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Si la fuerza es una cosa y la fuerza es otra cosa, las dos cosas son iguales. Bien. ¿Eso es una ecuación diferencial? ¿Así escrito? No. ¿Qué me faltan? Las derivadas. O sea, ecuaciones diferencial, así no es tan obvio que lo sea. ¿La pueden pensar como una ecuación diferencial? ¿Qué hago ahí? Muy bien. Puedo reemplazar A por X segunda. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí tengo una ecuación diferencial. Hago masa, que es una constante, ¿no? Porque se supone que el objeto tiene siempre la misma masa, por la derivada segunda de la posición es igual a K, que es una constante, se llama la constante del resorte, por la posición. Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, ¿qué voy a obtener? No voy a obtener la fuerza. Sí, la posición. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes resuelven esa ecuación diferencial, lo que van a encontrar es la función, que le vamos a llamar si quieren a partir de ahora, la función incógnita, la función x, que si yo reemplazo ahí x y su derivada segunda, esa igualdad vale. ¿Se ve? Esa va a ser mi idea de resolver. Bueno, yo digo, la función x posición es, no sé, t al cubo, ¿no? Tiempo al cubo, esa va a ser mi posición x, por ejemplo. ¿Cómo puedo saber si es verdad que es una solución que resolví esa ecuación diferencial? Reemplazo en x t al cubo, reemplazo en x segunda su derivada segunda, ¿sí? Derivo dos veces t al cubo y lo reemplazo ahí y me fijo si la igualdad vale. Si la igualdad vale, encontré la posición. Si la igualdad no vale, no es una posición válida. ¿Ok? Pero a lo que voy es, si yo resuelvo esta ecuación diferencial, lo que voy a obtener como resultado va a ser una posible X, una posible posición. Voy a poder encontrar una función que describa cómo se mueve este objeto en el resorte. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo. No sé si vieron esto alguna vez en su vida preuniversitaria. ¿Saben qué es esto y esto? Quizás si fueron a alguna escuela técnica que tienen algo de microbiología, quizás lo vieron, probablemente la mayoría no. Bueno, les cuento. Esto es un Erlenmeyer, eso sí seguramente lo vieron en algún momento. Y lo que tienen ahí es un medio de cultivo. ¿Qué es esto? Básicamente una sopa, ¿no? Tiene mucho azúcar, mucha proteína, mucho nutriente. Lo único que no tiene es vida ahí adentro. O sea, está estéril. Se hacen procesos para que no exista ninguna célula viva acá adentro. Entonces lo vemos así, que parece un jugo de manzana o una cerveza sin espuma, como, depende, como quieran. Y tiene un olor nada que ver con manzana
una cerveza sin espuma tiene un olor como a caldo intenso. Bien. ¿Qué se hace ahí adentro? Se inocula. Inocular significa se hace que una célula o algunas poquitas células de un organismo que a mí me interesa, lo pongo ahí adentro. ¿Sí? No sé, toco con un palito y después toco con ese palito acá adentro, como para que esa célula pase al líquido. Lo pongo a una temperatura adecuada y lo dejo unos días. Lo que va a pasar es que esa célula va a estar en el paraíso. O sea, va a estar sola, rodeada de comida. Entonces, va a empezar a comer y se va a empezar a reproducir como loca. Entonces, lo que vamos a empezar a ver a medida que pasa el tiempo es que esto termina así, turbio. ¿Qué es esa turbidez? Células nuevas que crecieron ahí. Pero como todas provienen de la misma, son todas idénticas. Entonces, eso permite hacer estudios como replicar en un montón de cantidad la misma célula, el mismo microorganismo. ¿Bien? Por eso ahí tienen el zoom de lo que pueden ver acá y acá no. Ahora, una de las preguntas que más se han hecho, y de hecho la mayoría, hay muchísimos modelos matemáticos para responder este tipo de preguntas, es cómo cambia la masa o la población de bacterias en este cultivo en función del tiempo. ¿Bien? Y básicamente el 80% de estas preguntas viene de gente ansiosa, porque para hacer de acá a acá hay que esperar. Hay veces que hay que esperar 4 horas, hay veces que hay que esperar 3 semanas. ¿Bien? Entonces, la gente dice, bueno, yo quiero saber cuánto tiempo tengo que esperar hasta poder usar mi cultivo. Entonces, hay muchos modelos que, dependiendo el uso que ustedes les van a dar, van a empezar a aprender distintos modelos más sencillos o más complicados para predecir el cambio de la masa o de la población, por ejemplo, de bacterias en un cultivo en función del tiempo. Vamos a ver acá en Matemática 2, vamos a ver los más sencillos. Quienes estudien biotecnología y hagan taller de matemática aplicada, vamos a ver algunos otros también, distintos, que vienen desde otro lugar. Bien, entonces, ustedes se acuerdan, también no sé si esto lo han visto, si no es fácil de pensar, sí, esto seguramente lo vieron, que los organismos unicelulares se dividen por división binaria, ¿no? ¿Escucharon eso alguna vez? Que tienen una célula y en un momento cuando la célula dice, listo, ya es tiempo de reproducirme, crece, se genera una pared intermedia y se divide en dos. ¿Ok? Ese es el proceso de división. Entonces, obviamente, si eso es así, mientras más células tengo, más rápido va a crecer el cultivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sola célula, cuando pase el tiempo va a haber dos. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, va a aparecer una nueva más. Ahora, si yo tengo 10, cuando pase ese mismo periodo de tiempo, voy a tener 20, va a haber 10 más. Y si yo tengo 60 millones, cuando pase ese mismo periodo de tiempo, va a haber 120 millones, va a haber 60 millones más. ¿Se ve que está creciendo más rápido? En el sentido de que para el mismo delta T, el delta población es 1, 20 o 6 millones en cada caso. Entonces lo que uno puede pensar es que la velocidad a la que cambia la masa o la población de bacterias en el tiempo, ¿de quién va a depender directamente? De la población, de cuántas hay. ¿Bien? Entonces yo eso lo puedo escribir así. La velocidad a la que cambia la masa o la población de bacterias depende directamente de la población de bacterias. Ese K por P, K es una constante, lo que es parecido al K de Hooke, ¿no? Yo no puedo decir que la velocidad va a ser igual a la población, pero sí que van a estar relacionadas directamente. Esa es un poco la idea. Esa relación entre una y otra viene dada por ese K. Eso es lo que escribí ahí. ¿Es una ecuación diferencial? No. ¿La puedo transformar en una ecuación diferencial?
¿Cómo? Bien, como B es la velocidad a la que cambia la población, por interpretación de la derivada ustedes pueden decir, ah, entonces P', ¿no? Por lo tanto, P' es K por P. O sea, hay una relación directa entre la función población y la derivada de la función población. Bien, resuelvo eso. ¿Qué voy a encontrar? ¿A quién voy a encontrar ahí? Cuando resuelva esa ecuación diferencial. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién es mi incógnita ahí? La población, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando ahí es funciones P, que si yo reemplazo P y P', hago esa cuenta y la igualdad vale. Entonces mi incógnita va a ser P, o sea, si yo resuelvo eso, ¿a quién voy a encontrar? A una función que me describa a quién. A la población en función del tiempo. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy haciendo, piensa en las ecuaciones diferenciales como una condición. Lo que yo estoy haciendo es, bueno, funciones P en función del tiempo, yo puedo imaginarme infinitas. Pueden ser lineales, pueden ser, no sé, cuadráticas, pueden ser homográficas, pueden ser más complejas todavía, ¿bien? Ahora, esto me dice, no, espera. Vos no podés tener cualquier función población. La población tiene que cumplir esta condición. Vos no podés agarrar cualquier función. Tenés que agarrar una función que su derivada esté relacionada directamente con la población. Que si tenés más población, tenés más velocidad. Todas las otras funciones que no cumplen eso, vos no la podés agarrar. Porque no tienen sentido biológico. ¿Bien? Vos no podés agarrar una función población que mientras más población haya, menos velocidad tengas. Eso no se ve así en la naturaleza. Entonces, bueno, podés usar eso como modelo. Acá yo le impongo una condición que tiene que cumplir P para ser coherente con la biología. Esa es un poco la idea. Lo mismo acá. Este objeto en el resorte no se va a poder mover de cualquier manera. Se va a poder mover de la manera que le imponga esto, que es la física. La física dice, bueno, ok, la fuerza que siente es masa por aceleración y también depende del resorte, punto. No puede ser de cualquier manera ese movimiento. Tiene que cumplir ambas leyes al mismo tiempo, porque así funciona la física newtoniana. ¿De acuerdo? Entonces, estas cuestiones que vamos nosotros marcando como ecuaciones diferenciales son como condicionantes que les ponemos a esas funciones a la hora de seleccionarlas. Bien, bueno, ahí tienen que escribirlo, tienen todo escrito, para que lo vean después, pero lo que me interesaba era charlarlo. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora es a resolver ecuaciones diferenciales. Bien, de esas tres, vamos a empezar por esta, la primera, que es la más sencilla de todas. Y nos va a permitir ir hablando de las ecuaciones diferenciales. Van a ver que va a aparecer lenguaje específico, palabras específicas, y esta primera parte del núcleo 2 de ecuaciones diferenciales, que nos va a llevar hoy y mañana seguramente, lo central es el lenguaje. Bien, que entiendan los conceptos y que vean qué palabras tengo que usar para referirme a esto. No son palabras difíciles ni raras, pero esto es fundamental. ¿A qué voy con esto? Si después, en vez de decirme, voy a resolver la ecuación diferencial, dicen, no, yo lo que derivo el cosito y lo paso para allá, no. O sea, la palabra correcta tienen que usarla en el momento adecuado. Entonces, focalicen en eso, en esta parte. Bien, entonces, vamos a estar en este caso. Dijimos, repito, tengo el objeto a una cierta altura, sostenido, quieto, ¿no? Con solamente el peso tirándolo hacia abajo. Voy a decir 0 a esa altura a la que está, y esa altura, la variable h, va a crecer hasta el piso. ¿De acuerdo? Bien, para este caso nosotros planteamos una ecuación diferencial. Dijimos, una ecuación diferencial es una ecuación, o sea, una igualdad, cuya incógnita es una función, que en este caso, ¿cuál era la función incógnita? ¿Recuerdan? H, la altura en función del tiempo, muy bien. Y en la que intervienen una o más derivadas de la función incógnita.
en esa ecuación diferencial aparecía h segunda. ¿De acuerdo? Por eso es una ecuación diferencial. Ahí la tenemos, así de tierna. Es una ecuación diferencial bebé, o sea, es como para preescolar. Nos va a servir para encontrar palabritas para tratarlas, ¿no? Saber cómo tratarlas, ya después se van a venir cada vez más violentas, ya lo sabrán. Bien, entonces, ¿cómo harían para, a partir de esto, llegar a resolverla? Que es básicamente encontrar h, la función altura. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué estrategia usarían para, a partir de h segunda, llegar a h? Integrar. No nos queda otra. Lo que estamos conociendo acá es la derivada segunda. Quiero conocer la función original, voy a tener que integrar. ¿Cuántas veces? 2. ¿Ok? Bien. Entonces, integro. Hago la integral de h segunda, o sea, la integral de 9,8. ¿Cuál es la integral de 9,8 en función del tiempo? 9,8 t más c. ¿De acuerdo? ¿Y ahí a quién obtuve? Si integré a h segunda. A h', o sea, si lo interpreto, a la velocidad. Entonces, más allá de lo algebraico, a mí lo que me interesa es que vean, que vayamos interpretando cada paso. Si la aceleración es constante igual a 9,8 para este objeto, ¿yo qué obtuve acá? Todas las posibles velocidades de ese objeto. ¿Se ve? O sea, como esta es h', que yo la puedo pensar como la velocidad, serían todas las posibles expresiones de la velocidad de este objeto. ¿Por qué? Porque a todas estas la derivo, me da 9,8, que es el dato que yo tengo. ¿Ok? Pero ¿cuántas velocidades encontré? Infinitas. Y ahí ya se nos empieza a nublar el panorama. Como, ok, yo sé que la aceleración es 9,8 y tengo una sola función de aceleración. Pero ya cuando integré por primera vez, me aparecen infinitas posibles velocidades. Horror. ¿Y qué hago ahora para llegar a h? Integro otra vez. ¿Cuál es la integral de 9,8t más c? 9,8t cuadrado sobre 2, muy bien, más c por t, más otra c. ¿Bien? Ojo con eso, porque si yo ahora tengo que integrar esta expresión, esta c, aunque sea una constante que yo no conozca cuál es, la tengo que integrar también. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque se ponen racistas ahí. Dicen, como esto es una c, es una constante ahí que le sumo, eso ya fue. Integro esta parte que tiene la variable y después le pongo más c. No, no, no. Esto es un número como cualquier otro, hay que integrarlo. No vamos a discriminar esa c. ¿Bien? Entonces, me queda la integral de 9,8t es 9,8t cuadrado sobre 2. Ese 9,8 dividido 2 me da 4,9. ¿Bien? Más c por t, más otra constante más, que le voy a llamar C2, por ejemplo. ¿Por qué no le pongo C? Porque no son necesariamente iguales. Si yo pongo C y C, estoy indicando que el número que va acá es el mismo que el número que va acá. Y eso no sabemos si es así. Bueno, entonces la tengo que diferenciar. Entonces encontré acá h de t. ¿Cuántas h de t posibles hay? Infinitas. O sea, funciones para la altura, de modo que su derivada segunda sea 9,8, son infinitas, son todas de este estilo. Que sean infinitas no quiere decir que sean todas, ¿de acuerdo? O sea, no es que cualquier función su derivada segunda es 9,8, no, no, no. Tienen una estructura particular, no es cualquier tipo de función, pero hay infinitas, y eso para nosotros es un problema, por ahora. Si tuviéramos que describir a estas funciones, ¿qué dirían? Todas las h de t que obtuvimos. ¿Qué tipo de función son?
son todas cuadráticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven la estructura? Número por t cuadrado más número por t más número. O sea, eso es una estructura cuadrática. O sea, todas las h que encontramos, más allá que son infinitas, son todas cuadráticas. ¿Y qué otra característica conocemos de esas cuadráticas? ¿Cómo van a ser esas parábolas? Todas. Van a tener ramas hacia arriba, ¿sí? Porque el coeficiente principal es 4,9 positivo. O sea, las ramas van a estar para arriba. Después, puede haber modificaciones, ¿no? O sea, puede estar más para abajo, más para movida, más abierto, más cerrado, todo lo que ustedes quieran, pero siempre con las ramas hacia arriba. Bien. Entonces, resolvimos la ecuación diferencial. Entonces, lo que encontramos acá, esto lo que acabamos de encontrar, es una solución. ¿Ok? Resolver una ecuación diferencial es encontrar soluciones de las mismas. ¿A qué me refiero con soluciones? ¿Cómo sé que esto es una solución de esta? ¿Cómo podría verificar fácil que estas son soluciones de esta ecuación diferencial? ¿Qué haría? Bien, derivo dos veces. ¿Y qué me tiene que dar? Sí o sí. 9,8. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que resolver una ecuación diferencial que me dan, tengo que buscar un proceso donde seguramente va a haber integración en el medio, ya se los adelanto, para llegar a las soluciones. Pero si lo que me dicen es, fíjate si esta es solución de esta, no voy a hacer todo esto. Lo más sencillo es reemplazar acá. Derivo dos veces y me fijo si da 9,8. ¿No? Piensen en una analogía con la primaria. A ustedes a la primaria les decía, bueno, o la secundaria quizás. Si yo les digo, tengo esta ecuación. Yo les puedo decir, resuelvan. ¿Qué significa que resuelvan? ¿Qué les estoy pidiendo que hagan? Que encontremos soluciones. ¿Cuántas? Ajá. Bien, pero ¿cuántas puedo encontrar? ¿Cuántas tengo que encontrar? Como máximo 3. Pero ¿cuántas debería encontrar? Esto es dependiendo a la secundaria que fueron. Si fueron una secundaria más laxa y tierna y amorosa o una secundaria más con látigo. Si yo les digo resolver esa ecuación, lo que les estoy pidiendo son todas. Si hay 3 y me dan 2, está mal resuelto. Entonces me tienen que dar todas, ni una menos. ¿De acuerdo? Resolver una ecuación en matemáticas significa eso, encontrar todo el conjunto de solución. Es decir, todas las posibles soluciones, que si yo sustituyo ahí me da 0. ¿De acuerdo? Así de molesto, perdón. Yo no hice la matemática. Ahora, convengamos que eso no es fácil. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a partir de la expresión de la ecuación, llegar a todas sus soluciones, me va a llevar sudor. Ahora, si yo en vez de eso le digo x igual a 2, ¿es solución? ¿Ustedes qué harían? ¿Resolverían para desde acá llegar hasta esto? No, lo reemplazo y me fijo si me da 0 o no. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil. ¿Podrían resolver y llegar a x igual a 2 es solución o no solución? También es otra alternativa. Pero no es para nada ni la más fácil ni la más rápida. La más rápida es reemplazo y me fijo. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo. De arriba. Si me dicen resolver, no me queda otra. Tengo que encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Bien? Lo siento. Es así. Todas. De hecho, no puedo perderme ni una. Si me pierdo una, es incorrecto. Lo que acabamos de hacer es resolver. Estas son todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Bien, ya después vamos a ver cómo sabemos y por qué. Pero, si a mí lo que me dicen es verificar si es solución o no, fijarse si es solución o no, no voy a hacer todo este proceso. Voy a sustituir acá, voy a derivar dos veces y me voy a fijar si me da 9,8. Es lo más sencillo.
Puedo resolver y ver si también, pero me va a llevar más tiempo, esfuerzo. ¿Ok? Y más que nada, en una evaluación, lo que menos tenemos es tiempo y energía. Entonces, vamos a ir por el camino más rápido. Bien. Sí. Sí. De ambas. O sea, estas son todas las soluciones de esta ecuación diferencial y también son todas las soluciones de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Solamente que nosotros esta ecuación diferencial, la segunda, la obtuvimos a partir de esta. Por eso hablo de esta, que sería como la que nos dio origen al problema. Bueno, entonces, miren, ahí lo que tienen graficado son algunas de estas soluciones. ¿Cómo hago para encontrar algunas de estas h? ¿Qué tendría que hacer ahí a partir de esta expresión? Bien, darle valores a C y C2. ¿Cuáles? Algunos, lo que yo quiera. C y C2 son reales, o sea, yo podría poner C igual a 7, C2 igual a 4. Puedo poner C igual a 0, C2 igual a menos 6. ¿De acuerdo? C igual a pi, C2 igual a raíz de 3. Porque después a los irracionales también los discriminan. Gente mala. Bien, entonces yo lo que hice fue darle algunos valores a C y C2, algunas combinaciones de las infinitas que hay, y obtuve estas 4 gráficas. ¿Ok? Fíjense que todas tienen las ramas hacia arriba, son todas parábolas con ramas hacia arriba, como habíamos dicho. Pero se mueven en el plano dependiendo de cuánto valen C y C2. Ahora, entonces, acá yo tengo infinitas soluciones y acá yo grafiqué 4 soluciones. 4 de esas infinitas. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Alguna de esas 4 podría representar bien esto? ¿Bien? Es decir, ¿alguna de estas 4 que yo grafiqué acá podría ser la h de t que yo estoy buscando para mi problema? O, mejor dicho, ¿podríamos descartar alguna o algunas de estas 4 para este problema? ¿Cuáles? Bien, por ejemplo, supónganse esta. ¿Bien? Que es una parábola, empieza acá en 3, tiene un mínimo y después crece. ¿Tiene coherencia con esto? No. ¿Por qué? ¿Qué cosas ven de ese comportamiento para esta posible h que no tiene coherencia con esto? Bien. Yo empezaría por algo más sencillo, que empieza en 3. ¿Y acá en cuánto tiene que empezar? En 0. Bien, primer dato. La altura inicial acá es 0 y esta altura inicial es 3. Ya ahí tenemos una inconsistencia. Después, el comportamiento no tiene sentido. Es como que primero disminuye h y después aumenta. ¿No? Entonces es como que yo suelto ahí el objeto y disminuye h y después aumenta. O sea, yo soltaría la pelota y primero flotaría y que después cae. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que más allá de eso, cumple la condición de que la derivada segunda es 9,8. Bien, matemáticamente es solución de esta ecuación diferencial. Físicamente no me sirve. Lo mismo pasa con la azul. Y entre estas dos, ¿alguna le parece mejor que la otra? ¿Qué pasa? ¿Te gusta más o menos? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué le tiras hate a la roja? Ajá, ok. Eso me gusta más. Porque aceleración todas tienen 9,8. De ahí la sacamos. ¿Bien? Ahora, fíjense, la roja y la violeta empiezan en 0. Ya eso nos gusta. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre h crece como nosotros esperamos. O sea, ahí vamos bien.
Ahora, hay una de esas dos que yo ya la podría descartar. Lo que pasa es que es un poco más sutil, ¿por qué? Miren, miren el comportamiento inicial, acá, cerca del cero. ¿Cómo es la recta tangente ahí en cero para ambas? Para la violeta entra horizontal, ¿se ve? Mientras que para la roja, no, tiene como una recta tangente con una cierta pendiente. Entonces, eso yo lo podría pensar como la velocidad, porque es la derivada, inicial, ¿no? O sea, como que la roja lo que tiene es una cierta velocidad inicial no nula, mientras que la violeta tiene una velocidad inicial cero. ¿Cuál es más consistente con mi problema? ¿Cuál es la velocidad inicial de mi objeto? Cero. ¿Por qué? Porque estaba quieto y yo lo solté. ¿De acuerdo? Entonces es más probable que se comporte así, como esta violeta, y no tanto como la roja. Ahora, la roja podría ser un caso. ¿Cómo harían para que sea uno de esos casos la roja? ¿Qué tendrían que agregarle a este problema para que en vez de optar por la violeta, optar por la roja? Velocidad inicial. O sea, ¿qué le hago a la pelotita? La empujo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendría una cierta velocidad inicial y se comportaría más así que así. ¿Se ve? Ahora, a lo que voy con esto es, todas estas funciones son soluciones de esta ecuación diferencial. No se olviden de eso. Matemáticamente todas cumplen que su derivada segunda es 9,8. Pero más allá de eso, no todas son coherentes con mi problema. ¿Ok? Eso es lo que acabo de decir, es de importancia central para este núcleo. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo que usar una ecuación diferencial para modelar un problema, la ecuación diferencial muchas veces no me es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es decir, me impone una condición que yo tengo que tener en cuenta. Porque me sacó de encima infinitísimas funciones. Me dejó solamente con estas. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque yo conozca que estas son posibles h's de t, no todas son coherentes con mi problema. Algunas no tienen sentido. Más allá de que su derivada segunda sea 9,8, no tendría un sentido como un comportamiento de mi pelotita. Entonces, le tengo que agregar más cosas. Le tengo que agregar datos del problema. Habitualmente, cuando ustedes resuelvan esto, van a tener que trabajar con una ecuación diferencial y con datos puntuales de mi problema. A esos datos puntuales le voy a llamar valores iniciales. ¿Ok? Que son datos puntuales, clave de mi situación problemática, que me permita, a partir de estas infinitas soluciones, quedarme con la que yo estoy buscando. Por ejemplo, ¿qué dato para ustedes fue clave a la hora de seleccionar entre estas cuatro? La velocidad inicial. Se ve que no es una función, es un dato. La velocidad a tiempo cero es cero en mi problema. ¿Ok? No es como esto. Acá yo tengo funciones, tengo infinitas posibilidades. Ahí es un dato, es un valor. La velocidad inicial es cero. ¿Y qué otro dato también podría incorporar? Que nos haría descartar, por ejemplo, estas dos ya la podríamos descartar. La posición inicial, la altura inicial. ¿No? La altura inicial es cero. ¿Se ve que esos datos del problema que yo quizás tengo ahí sutilmente, pero que a mí me sirven para descartar posibilidades de acá? Que de todas las que yo obtuve no me puedo trabajar con todas, sino que me quedo con alguna. A eso le vamos a llamar valores iniciales. Bien, miren, empecemos con eso. Tenemos el primer valor inicial que nosotros, que acabamos de decidir. La altura inicial es 0, ¿de acuerdo? Ahora, esto, conectémoslo con esta expresión.
Si yo sé que la altura tiene que tener esta expresión y que la altura en 0 es 0, yo lo que puedo decir es, bueno, entonces reemplazo en esta expresión t por 0 y me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hago 4,9 por 0 al cuadrado más c por 0 más c2 es igual a 0. Toda esta expresión, como esto y esto se anula, es igual a c2. Entonces, si h en 0 es 0, y si yo cuando acá reemplazo h en 0 hago toda esta cuenta y me da c2, ¿qué conclusión saco de ahí? Que c2 tiene que ser 0, necesariamente. ¿Ok? Entonces, ¿explico otra vez? Escuché un como ahí llorando. Que acá yo tengo la función, las infinitas funciones h de t que yo obtuve de la ecuación diferencial. Y yo sé, como dato de acá, que la altura inicial de mi pelotita es 0. ¿Por qué? Porque me lo decía el problema. Empieza en una altura a la que yo llamo 0. Entonces, lo que yo digo es, bueno, yo sé que h en 0 me tiene que dar 0, pero yo h en 0 lo puedo calcular reemplazando 0 en esta expresión. Reemplazo. Cuando hago todo ese reemplazo me da C2. Entonces, si h en 0 es C2 y eso tiene que ser 0 de acuerdo a mi problema, para mi problema de todas estas infinitas funciones, yo necesito quedarme con las que tengan C2 igual a 0. Las otras no me sirven. Las descarto. ¿Bien? O sea, que de todas estas infinitas funciones, aquellas que cumplen este valor inicial que yo necesito para mi problema, son solo las que tienen C2 igual a 0. Entonces ya de estas infinitas descarté un montón. Me van a quedar del estilo 4,9 cuadrado más C por T. Punto. ¿Cuántas tengo acá? ¿Cuántas funciones hay en este grupo? Sigo viendo infinitas. ¿Por qué? Por C. ¿No? Pero fíjense que ya tengo como menos infinitas que antes. Infinitas, pero menos infinitas. Lo cual matemáticamente es un horror y si me escucho un matemático me golpearía, pero no importa. Ustedes entienden a lo que voy. Bien, entonces esa condición que yo acabo de imponer me sirvió, pero no del todo. Tengo menos funciones, pero no me quedé con una. Sigo teniendo muchas. Entonces uso la segunda condición que acabamos de ver, que es que la velocidad inicial de mi pelotita siga siendo 0. Entonces, lo que tendría que hacer ahora, sí o sí, es buscar la derivada de h. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la derivada de esta función? 9,8t más c. ¿Bien? La pueden derivar o pueden volver acá atrás, perdón, y es esta, ¿no? Es lo mismo. Bien. Entonces, me queda 9,8t más c. Reemplazo en 0. 9,8 por 0 más c. O sea, me da c, ¿no? Y yo sé que eso tiene que valer 0. Entonces puedo determinar que c vale 0. Por lo tanto, la h de t se me simplifica de esta expresión a esta, 4,9t cuadrado. ¿Cuántas h encontré acá? Acá tenía infinitas, acá tengo infinitas y acá una. Ya no tengo constantes indeterminadas. Entonces, fíjense que conclusiones que podemos arribar desde esto. Yo tengo mi ecuación diferencial. La resuelvo, hice esos procesos de integración, llegué hasta esta expresión. Eso me permite acotar la cantidad de funciones posibles. Ya no puede ser la tangente, el logaritmo, ¿no? Sé que las funciones son de este estilo. Son cuadráticas con su coeficiente principal 4,9. ¿Mi problema cuál es? Que hay infinitas cuadráticas con coeficiente principal 4,9. Entonces, para de todas esas infinitas cuadráticas quedarme con la que representa mi problema, lo que hago es usar valores iniciales, datos puntuales de mi situación problemática que me sirvan para
ir disminuyendo mi cantidad posible de funciones. Uno de ellos es que la altura inicial era 0. Eso me hizo eliminar, o mejor dicho, encontrar el valor que tiene que tomar C2, que es 0. Y el segundo dato que necesité fue que la derivada inicial tiene que ser 0, la velocidad inicial. ¿Sí? Porque estaba quieta la pelota inicialmente. Y eso me hizo llegar a la conclusión de que la otra constante C tiene que ser 0. El valor que yo tengo que darle es 0. Como ya encontré los dos valores de las dos constantes, puedo quedarme con una función de las infinitas, que es la que a mí me sirve para describir este problema. Entonces, ¿cuál es la función que describe cómo cambia la altura de la pelota en función del tiempo? Esta. ¿Cuántos datos necesito? ¿Cuántas informaciones necesito para llegar hasta esto? 3, en este caso. ¿Cuáles son las 3 informaciones que necesito para llegar acá? ¿Cuáles son los datos que usé? Esto, esto y qué más. Y la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces usé la ecuación diferencial y 2 valores iniciales. ¿Estamos de acuerdo? A partir de esos 3 datos llegué a la función. Cuando eso sucede... no se ve. Bueno. Cuando eso sucede, cuando a mí lo que me dan es una ecuación diferencial. Epa. Se ha desconectado. Sí, es al revés. Sí. Bien. Ahora sí. Entonces, los datos que necesitaba era la ecuación diferencial, que la altura inicial es 0 y que la velocidad inicial es 0. Fíjense que nos dan esos 3 datos y además aparece esta llave. ¿Qué indica esa llave? Porque es importante esa llave. No. ¿Por qué es importante que esos 3 datos estén bajo la misma llave? ¿Cuándo usaban esa llave ustedes? Cuando expresaban qué? Conjuntos. En este caso no. Sistemas de ecuaciones. ¿Bien? Porque en definitiva tienen 3 ecuaciones, ¿no? Lo que les está diciendo es que esas 3 datos que ustedes tienen valen al mismo tiempo. Se tienen que cumplir en simultáneo. Es decir, hay que resolver esta ecuación diferencial y al mismo tiempo encontrar que h en 0 sea 0 y al mismo tiempo encontrar que h' en 0 es 0. Cuando se cumplan todas esas condiciones al mismo tiempo, vamos a poder encontrar la función que estamos buscando. ¿De acuerdo? A eso se le llama problema de valores iniciales y a partir de ahora le vamos a decir PBI, con B corta, no con B larga. Problema de valores iniciales. Entonces, todo problema de valor inicial incluye una ecuación diferencial. ¿Se ve? Todo problema de valor inicial incluye una ecuación diferencial, pero no es solamente una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial y le tengo que incorporar esos valores iniciales que me permitan quedarme con la función que estoy buscando. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuántos valores iniciales pongo? Yo acá puse 2, ¿no? Y vimos que con esos 2 llegamos a que está todo bien. ¿Cuántos tengo que poner? ¿Siempre 2?
La cantidad de... Bien. La cantidad de rayitas que tengo acá. ¿Por qué? Bien, porque es una condición para cada constante. Cada constante venía de una integración. Y cada integración la necesito para eliminar una derivada. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, supónganse que yo tengo una derivada tercera. Si yo paso a una derivada segunda, integro y aparece una constante. Integro otra vez, paso a la derivada primera, aparece otra constante. Integro otra vez, llevo la función sin derivar, aparece otra constante. Y para cada una de esas tres constantes que aparecieron, yo necesito un valor inicial. Por lo tanto, voy a necesitar 3. ¿De dónde viene ese 3? De esto, ¿no? De cuántas derivadas tengo inicialmente. ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿A cuántas veces derivamos y? ¿Se acuerdan? Lo vieron en Matemática 1 seguro. Decíamos que esta era una derivada tercera, ¿no? O sea, una derivada de 3. Orden. Bien. Orden 3. Esa es la palabra correcta. ¿De acuerdo? Entonces, hay tantas condiciones iniciales como el orden de la derivada. ¿De acuerdo? Ahora, supónganse que yo tengo, porque ese caso es bastante sencillo, pero supónganse que yo tengo una ecuación diferencial del estilo y segunda más y igual a k. No sé. Y quiero resolver eso. Bueno, no, vamos a poner y segunda para que no sea tan... y prima. Y segunda más y prima igual a k, supónganse. ¿Cuántas condiciones iniciales voy a necesitar ahí? 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Y la derivada primera? ¿Le incorporo una más? ¿O no? Porque ahí tengo derivada segunda más derivada primera. ¿Se ve? Entonces, ¿son 2 porque tengo la de orden 2 como máxima? ¿O son 3 porque tengo una de orden 2 y una de orden 1? 2. ¿Por qué? Bien. Porque cuando yo integre, o sea, yo voy a hacer procesos de integración, ¿no? Entonces, tengo la de orden 2 y la de orden 1. En el primer proceso de integración se van a integrar las dos. ¿De acuerdo? Entonces, la de orden 2 va a pasar a orden 1 y la de orden 1 va a pasar a función sin derivar. ¿De acuerdo? Y después, ¿necesito otro proceso de integración? Sí, porque esta me quedó como derivada primera. Entonces necesito otro más. ¿Cuántos procesos totales voy a necesitar? 2. En esos 2 procesos de integración, ya la de orden 1 va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, la que manda es la de mayor orden, porque es la que va a necesitar la mayor cantidad de procesos de integración. Por eso se dice que se van a necesitar tantas condiciones iniciales como el orden de la derivada de mayor orden que aparezca. Si aparecen otras de menor orden, no influye. Por eso definimos a lo que se llama orden de la ecuación diferencial. ¿Qué es el orden de la ecuación diferencial? El orden de la derivada de mayor orden en la ecuación. Es un trabalenguas. Sí, perdón, pero es la definición correcta. Es decir, dentro de la ecuación diferencial me fijo la derivada de mayor orden de todas. Y esa es la que define el orden de la ecuación diferencial total. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que yo escribí ahí es de orden 2. ¿Por qué? Porque aunque hay una derivada primera, la derivada de mayor orden es la derivada segunda. Entonces, ojo, el orden ahora pasa a ser una característica también de las ecuaciones diferenciales. O sea, yo digo que esta ecuación diferencial es de orden 2 directamente.
más allá de esta derivada puntualmente. Toda la ecuación es de orden 2. Entonces lo que podemos concluir es que se van a necesitar tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial en un PBI. Por eso, perdón, acá, como la ecuación diferencial tenía orden 2, yo usé 2 condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, lo que tienen ahora es la definición de PBI. Que no es una definición, no me gusta llamar, es más una noción, una idea de qué es un PBI. Es un problema en el que se desea encontrar una función, tal que sea solución de una ecuación diferencial de orden n, cualquier orden que ustedes quieran, y cumpla con n condiciones iniciales. ¿Bien? Y eso, aunque parece como, bueno, sí, ya lo entendí, ahí meten la pata un montón en las evaluaciones y en la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van leyendo un problema, encuentran la ecuación diferencial, dicen, es de orden 2, leen el problema, identifican 2 condiciones iniciales, ahí todo hermoso. Lo escriben, lo resuelven, ahí no hay ningún problema. Ahora, hay veces que leen el problema y les da 4 condiciones iniciales. ¿Bien? Les da 4 datos. Les dice, bueno, la altura inicial es 0, después de un segundo está en esta altura, la velocidad inicial es 0 y la velocidad después de 3 segundos es 7. O sea, ahí le dio 4 datos. ¿Qué hago con el PBI? ¿Cuántos datos pongo? 2. No, ni 3, ni 4. Tiene que haber tantos como el orden de la ecuación diferencial. Si me sobran, me encanta, buenísimo. Riqueza matemática. Punto. Eligen 2. Después, obviamente, tienen que ver si les sirve para encontrar las constantes, ¿bien? Pero van 2. Si ponen la ecuación diferencial y 4 datos, más allá que los 4 datos sean válidos, el PBI está mal planteado. ¿De acuerdo? Ojo con esto, porque es un lugar donde suelen perder puntos innecesariamente, porque es por una tontería, o sea, es por usar todos los datos. Sí. Sí. Habitualmente te sirve más. Uno te da una constante y el otro te da otro. Habitualmente. Exacto. No siempre pasa, pero habitualmente sí. Bien. Y antes de partir, les presento lo último que vamos a necesitar para mañana empezar a trabajar con soluciones. ¿Qué es una clasificación? Bien. A ver, recién, por lo que acabamos de ver, apareció una clasificación de las ecuaciones diferenciales, que es una clasificación según su orden, ¿no? Según el orden de la derivada mayor que aparece. Ahora, hay otra clasificación, hay varias otras clasificaciones que vamos a poder hacer, pero una que nos va a ser muy útil, y de hecho que vamos a trabajar mucho, es la clasificación de las ecuaciones diferenciales en ordinarias y en ecuaciones diferenciales a derivadas parciales o en derivadas parciales o ecuaciones diferenciales parciales. Pueden encontrarlo de cualquiera de las 3 maneras de acuerdo al libro que vean. Bien. Entonces, miren, esta explicación ahora la van a entender a medias, se los adelanto. Pero cuando terminen matemática 2, quizás sí van a tener que volver a esto y van a decir, ah, bueno, ahora tiene sentido. Miren, esta es la con la que trabajamos, ¿no? Hace un rato. Cuando la resolvemos, llegamos a esta expresión. Entonces, es una función h en función de t. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente.
¿Sí? H depende de T. Ahora, si yo veo esta expresión, lo que me está queriendo decir, yo sé que esto lo ven ahora y es chino básico quizás un poco, sí. Lo que me está queriendo decir es que yo a una función que depende de dos variables, de x y de y, la estoy queriendo derivar con respecto a una de ellas. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando yo resuelvo esto, que también es una ecuación diferencial, acá aparecen derivadas y una igualdad, la expresión que obtengo es de este estilo. La principal diferencia en la que tenemos que observar entre esta expresión y esta expresión es la cantidad de variables independientes. Acá, ¿cuántas variables independientes manejamos? Una, t. Y acá, dos. Yo sé que ustedes esto nunca lo vieron y dicen como, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hay dos variables independientes? Miedo, ¿no? Pesadilla. Bueno, esta pesadilla se llama núcleo 4, ya lo vamos a ver en unas semanas. Por ahora no, tranquilos. Pero puede ser que las funciones dependan de más de una variable independiente. Entonces, las ecuaciones diferenciales van a ser distintas y se van a comportar e incluso resolver distinto si la expresión con la que estamos buscando, nuestra expresión incógnita, depende de una única variable independiente o si depende de más de una. ¿Sí? Cambia un montón de cuestiones. Cambia cuáles van a ser los métodos que vamos a usar, cómo vamos a ir interpretando el proceso, etc. Por eso es conveniente diferenciarlas desde el vamos. Cuando las ecuaciones diferenciales ya podemos reconocer que las soluciones van a depender de una única variable independiente, le vamos a decir ordinarias. ¿Bien? Ecuaciones diferenciales ordinarias. O lo vamos a resumir como EDO. Entonces, ¿qué caracteriza a las EDOs o ecuaciones ordinarias? Que la función incógnita, cuando resolvamos esa ecuación diferencial, depende de una única variable independiente, x, t, la que sea. Mientras que cuando, al resolver nuestra ecuación diferencial, encontremos una expresión que dependa de más de una variable independiente, 2, 3, la que sea, vamos a llamarles ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o EDPs. ¿Ok? Primera clasificación. Por supuesto, ¿con cuáles vamos a trabajar en este núcleo? Con las EDPs. No, mentira. Con las EDOs, ¿no? O sea, acá vamos a trabajar solo con EDOs. Básicamente porque el único tipo de función que ustedes manejan por ahora son de este estilo. Pero primero, sepan que estas existan y de hecho, cuando terminemos Matemática 2, alguna de estas va a parecer muy sencillita y ya vamos a ver cómo lidiar. Quienes estudien licenciatura en Química van a tener un poco más de profundidad con las EDPs en Matemática 3. ¿De acuerdo? Pero en Matemática 2 va a ser prácticamente EDO. Bueno, nos vemos mañana. Recuerden, Comisión 1, que mañana están virtuales. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Gente virtual, si tiene alguna duda, les escucho.